Correa es un destacado ingeniero electricista, actualmente director general de la Unidad de Planeación Mineroenergética, la UPME, cargo que ocupa desde diciembre de 2022. Es egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde también obtuvo su maestría en Ingeniería Eléctrica. Además, cuenta con un doctorado en Energía y Procesos de la Escuela de Minas de Paris-Tech en Francia. A lo largo de su trayectoria, ha desempeñado roles claves en los sectores académicos y energéticos. Fue director de la Maestría en Energía y Sostenibilidad de la Pontificia Universidad Javeriana, asesor en el Plan de Energización Rural Sostenible del Cauca e investigador en la reconocida institución Armines en Francia. Su experiencia profesional incluye también cargos en empresas como 3M de Colombia y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Como líder de la UME, Adrián enfrenta el reto de impulsar la transición energética justa en Colombia, guiando los esfuerzos hacia un futuro sostenible y equilibrado para el sector minero energético del país. Su visión y compromiso lo han posicionado como un referente en el ámbito de la planeación energética y la sostenibilidad. Pues nada, te doy la palabra, Adrián, adelante. Listo, Diego, gracias. Bueno, pues yo voy a compartir de una vez acá presentación. Y pues como entiendo que la idea es hacer pues un intercambio, ustedes me dirán si vamos haciendo pequeñas pausas o si lo hacemos por bloques, pues digamos que no hay ningún problema. Yo me programé como para 2 horas, entonces creo que eso nos da como un tiempo para interactuar. Ahí deberían estar viendo ya una diapositiva en pantalla completa, mitos y realidades de la transición energética, si es la que están viendo. Sí, lo vemos. Sí. Perfecto, listo. Entremos entonces de una en materia. Yo esta presentación entonces la dividí como en 3 partes. Uno como generalidades y un poco sobre la generación de energía eléctrica en Colombia. Una segunda parte para hablar un poco más de hidrocarburos y como se trata también como de mitos y realidades sobre hidrocarburos, hay muchas cosas que se dicen y otras tantas que no. Entonces, quería como mostrarles algunas cifras y datos del sector de hidrocarburos y terminar, si el tiempo nos da, con algo que llamé contradicciones y tensiones de la transición energética, que son también como más bien como unas cápsulas que se van a ver un poco eclécticas porque parecieran estar desconectadas, pero son como unas capsulitas de información que ayudan también como a aclarar algunos mitos o algunas corrientes digamos que expresan algunas corrientes de pensamiento sobre los temas de transición energética. Entonces, pues yo les propongo que vayamos avanzando. Quienes ya me hayan escuchado en otros escenarios, pues me disculpo porque de pronto algunas de las gráficas seguramente ya las conocen, algunas de las ideas, pero siempre me gusta empezar hablando, cuando estamos tocando temas de transición energética, me gusta empezar hablando de los límites planetarios, ya que es lo que la ciencia ha puesto a disposición de nosotros, que es lo que más abarca las dinámicas biofísicas, químicas, de la interacción de los seres humanos con el mismo planeta, entendiendo que los seres humanos somos parte también del concepto de naturaleza en general. Y el Instituto de Resiliencia de Estocolmo ha desarrollado desde hace ya varios años, un poco más de una década, todo un ejercicio académico y científico tratando de identificar cuáles son las fronteras planetarias y también cuantificando cuáles son los límites seguros para operar en esas fronteras planetarias y en qué momento empezamos a transgredirlas. Entonces, este instituto ha identificado 9 fronteras planetarias, que son, por ejemplo, la acidificación de los océanos, que está muy interrelacionada, de hecho, con la pérdida de biodiversidad en los océanos y también con con el mismo oxígeno disponible para que las diferentes especies podamos sobrevivir. Está también unido con el cambio climático, por supuesto, al ser un único sistema cerrado, el planeta Tierra, todas las fronteras están interrelacionadas entre sí. Pero lo que quiero mostrar con esto es que el cambio climático es apenas una de esas 9 fronteras identificadas, y pues de las que han sido cuantificadas, lo que se ha encontrado es que ya hemos transgredido 6 de esas fronteras. En 6 estamos operando más allá de los límites seguros. Y pues cuando menos esto nos tiene que hacer reflexionar sobre las dinámicas que particularmente en el último siglo y medio, tal vez 2, casi hemos impuesto para transformar, producir y consumir diferentes bienes en el mundo.
Entonces, el cambio climático es apenas una de ellas. Y como el cambio climático es apenas una de ellas, entonces vale la pena preguntarse cuál es el causante de ese cambio climático. Por supuesto, yo acá me voy a referir exclusivamente a lo que es un consenso científico. Lo que está por fuera de eso, pues no lo voy a tratar y sobre eso no me voy a referir. Y como existe un consenso científico alrededor del causante principal del cambio climático, que son los gases de efecto invernadero, entonces también hay un consenso en términos de cuáles son los principales causantes de esos gases de efecto invernadero, de esas emisiones, y se encuentra que a nivel global casi tres cuartas partes de lo que hagamos o dejemos de hacer con la energía es, son causantes, digamos, de las emisiones de esos gases de efecto invernadero. Entonces, por eso, cuando hablamos de cambio climático, necesariamente hablamos de transición energética, porque la mayoría de los gases de efecto invernadero provienen precisamente del sector de la energía. Entonces, esto hace que necesitemos un cambio en la manera en la que transformamos y producimos esa energía. En Colombia sucede algo un poco diferente a lo que sucede en el, digamos, en el globo. En Colombia no es la energía el principal sector aportante de gases de efecto invernadero, sino que el principal sector es el que se llama LULUCF. Acá le cambiaron la sigla hasta hace poco. Esto que yo les estoy mostrando acá está acabadito de salir del horno porque estos fueron los últimos datos del inventario de emisiones que presentó el IDEAM en el marco de la COP16 hace un par de semanas sobre los últimos datos de emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia. Este es el último inventario. Entonces, como ustedes pueden ver, ese sector LULUF, que realmente es Land Use Change and Forestry, o sea, uso de la tierra, cambios de uso de la tierra y silvicultura, es el principal aportante, pero muy de cerca, seguido muy de cerca por el sector energía, con el 32.71% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, por supuesto, entendiendo que todo lo que hagamos en silvicultura y en usos de la tierra o cambios de uso de la tierra en un país tan complejo, con una ruralidad tan compleja como la colombiana, donde inclusive está atravesada por conflictos armados, conflictos sociales, conflictos por la tierra y con una altísima concentración de tenencia también de esta misma, eso hace muy difícil que gestionemos la tierra en las velocidades que necesitemos gestionarla. Entonces, esto le pone un peso muy importante a los otros sectores donde esto puede ser de alguna manera un poco más gestionable, sin tener en cuenta o sin que haya que transformar, por ejemplo, en este caso concreto, los usos de la tierra, que son el sector de la energía y, por supuesto, en una parte el sector agricultura, aunque, por supuesto, el sector agricultura pasa por las complejidades del uso de la tierra en Colombia, inclusive por economías ilegales, temas de desplazamiento y de deforestación, precisamente pues para correr la frontera y pues generar actividades relacionadas con la ganadería. Entonces acá hay un hincapié importante sobre la que la energía puede aportar para poder cumplir con los compromisos a nivel internacional, que no los adquirió el gobierno Petro ni los adquirió el gobierno Duque, vienen desde el gobierno Santos para descarbonización hacia el 2050 y pues con una disminución importante también hacia el 2030, en donde hay que decir, vamos mal como la mayoría de países en el grupo. Entonces, cuando ya nos metemos en el sector energía, acá hay uno de los primeros mitos que seguramente, pues por lo que veo, este es un espacio donde hay gente muy calificada y cualificada en estos temas energéticos, pero hay que decir que hay una confusión. La gente a veces habla sobre la matriz energética colombiana, dice que es una matriz limpia, pero es la confusión tradicional que existe entre matriz energética y matriz eléctrica. Cuando nosotros agregamos todos los usos energéticos, en donde en la industria tenemos procesos particularmente térmicos que no pueden ser electrificados o que es muy caro que sean electrificados. Cuando hablamos del transporte, en donde la mayoría del transporte se mueve con diésel o gasolina motor corriente, por supuesto, estamos hablando de una matriz energética muy fósil. La matriz energética en promedio es unas tres cuartas partes fósil. Esto depende de si hay sequía o no hay sequía, de precios internacionales, pero podemos estar hablando en general que entre 70 y 80% de la energía que utilizamos los colombianos
para todo lo que la utilizamos proviene de combustibles fósiles, petróleo, gas natural, carbón. Esto pone entonces también un reto importante porque al tener una matriz predominantemente fósil, esto nos exige mucho más en descarbonización, en donde el sector transporte tiene un enorme peso y una enorme responsabilidad en el uso de combustibles líquidos y por supuesto en emisiones y en material particulado, que es otro de los elementos bastante críticos. Pero la descarbonización de esta matriz, por supuesto, genera tensiones, contradicciones, porque tiene que ver también con intereses claramente corporativos. Hay intereses corporativos, pues porque hay, digamos, sectores que lo que quieren es maximizar la venta de sus productos basados en combustibles fósiles. Esto es normal, es una economía de mercado y esto sucede. Si esto fuera fácil, pues ya lo hubiéramos hecho hace tiempo y si fuera fácil y si no tuviera grandes contradictores, pues ya lo hubiera hecho el mundo hacía muchos años. Eso es en parte lo que explica el retraso y el incumplimiento generalizado de los compromisos climáticos a nivel internacional. Hay una tensión y hay contradicciones entre el margen de ganancia y la descarbonización y eso es lo que el mundo no ha podido encontrar cómo hacer. Pero no solamente genera tensiones en ese sentido, sino que también tiene tensiones en términos sociales. Ustedes saben que el desarrollo de proyectos también genera unos impactos a nivel regional y territorial. La descarbonización de la matriz también genera unos impactos económicos y fiscales, particularmente cuando hablamos de balanza comercial por el nivel de exportaciones, de dependencia que tenemos en exportaciones, principalmente de petróleo y carbón térmico. Aunque es importante mencionar que el carbón térmico colombiano de exportación viene en declive desde el año 2017. Esto no es que Petro lo haya ordenado, eso también es uno de los mitos y las confusiones que la gente tiene. En el 2017 nosotros exportamos 100 millones de toneladas de carbón térmico y eso ha venido decreciendo de manera casi monótonamente decreciente y este año seguramente lo cerraremos en 50 y algo, tal vez casi 60 millones de toneladas, pero ni siquiera el conflicto Rusia-Ucrania que generó pues unas tensiones energéticas también a nivel mundial, ni siquiera un año 2023 con aportes hídricos récord en muchas partes del mundo y lo que hace eso sobre el parque térmico de los países, que es generar más con térmica, ni siquiera eso, bajos precios, ni siquiera eso hizo que repuntara el carbón térmico de exportación colombiano. Es una dinámica global generalizada y es muy crítico que Colombia dependa en una gran parte, principalmente de su balanza de pagos, de su balanza comercial de carbón térmico de exportación, porque el mundo viene dejando de consumir el carbón térmico de colombiano antes, inclusive mucho antes de Petro ser presidente. Entonces, cuando ya nos metemos un poco a hacer el mix, el zoom, y acá nos podemos ir hacia la gráfica de la derecha, la de la izquierda es la que teníamos en la anterior, pero es para hacer la unión. Ustedes ven que en lo energético, pues solamente una parte de esto tiene que ver con la matriz eléctrica, ¿cierto? Podemos hablar de otras renovables, de una parte de combustibles líquidos, pero es muy poca. Gas natural sí es una porción mayor, puede ser 20-30% dependiendo de si hay sequía o no. Hidro sí se va toda para energía eléctrica y carbón, una parte importante también. Cuando ya nos vamos a la matriz eléctrica, pues es lo que ya conocemos seguramente. Tenemos una alta dependencia de fuentes hidro, más o menos unas 3/4 partes o 2/3 partes, nuevamente esto depende, y otra parte de térmica. Pero esto tiene también unas contradicciones sobre las cuales me quiero referir. El parque eléctrico colombiano ha sido predominantemente hidrotérmico, con las ventajas y las desventajas que eso supone. Entonces, ¿cuál es una de las desventajas que se puede ver en esta gráfica? Una de las desventajas es que hemos construido un parque que depende enormemente del agua en un país que tiene cada vez menos agua. Y no solamente que tenga cada vez menos agua, sino que cada vez es más difícil predecir cuándo vamos a tener más o menos agua. Y eso impone unos enormes retos desde el punto de vista de la planeación, más que todo operativa de corto y mediano plazo, porque ya el sistema que tiene que operar XM no es el sistema de hace 10 o 15 años, en donde teníamos unas épocas muy marcadas de una sequía, un veranillo,
y después una época de aportes hídricos, digamos, importantes, sino que cada vez más vamos teniendo un sistema mucho más deficitario, los embalses en Colombia y lo que pueden almacenar de agua en gigavatios hora cada vez son menos, cada vez pueden atender menos la creciente demanda eléctrica colombiana. Entonces, si ustedes ven en esta gráfica los escenarios y los años promedio, cuando hablamos de energía y el equivalente en aportes hídricos en esos gigavatios hora, cada vez tenemos unos escenarios mucho más frecuentes y mucho más pronunciados de déficit de agua para cubrir esa demanda. Si lo llevamos a demanda diaria, la demanda diaria puede estar oscilando en este momento entre 220 y 230 gigavatios hora día. Desde el 2000 hasta el 2013, digamos, los gigavatios deficitarios nunca superaron los 30-35 gigavatios hora en todo ese horizonte, y desde el 2014 hasta hoy ya hemos superado los 14 gigavatios hora día deficitarios en más de 4 ocasiones, y este probablemente sea el quinto año. Entonces, realmente tener un parque muy dependiente de agua en un país que es muy vulnerable a los efectos del cambio climático, realmente nos pone en una situación muy vulnerable. Y por supuesto, pues esto no inició el 7 de agosto del 22. Ya estábamos avisados desde hacía mucho tiempo, ya sabíamos que el cambio climático era una realidad, ya sabíamos que Colombia era un país altamente vulnerable al cambio climático, y le seguimos apostando a un parque bimodal dependiente de agua o de térmica. Y por supuesto es muy crítico también depender de la térmica, que es la que nos salva en los veranos, porque la térmica finalmente es más cara, y la térmica depende de energéticos que también están siendo cada vez más escasos, y la térmica tiene asociados las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que exacerban el problema del cambio climático y los que vuelven y nos generan mayores sequías, más prolongadas, más dificultad para predecir fenómenos climáticos extremos, y ese es el círculo en el que estamos en este momento metidos, que es como como es un proceso como de retroalimentación positiva hacia lo negativo, en donde ha sido muy difícil, de donde ha sido muy difícil salir. Otra forma de expresar eso es, por ejemplo, la capacidad decreciente que vienen teniendo los embalses, por lo menos desde el año 2000, para atender la capacidad, para atender la demanda promedio día. Esto realmente es un índice adimensional, porque esto es gigavatios hora sobre gigavatios hora, pero esto refleja cuál es la capacidad. Si agregáramos todo el embalse colombiano y su nivel útil, porque recuerden que no toda esa agua ahí almacenada es útil, ese nivel útil se va perdiendo por sedimentación, por una cantidad, digamos, por restricciones ambientales, etcétera. Cuando comparamos ese nivel útil de embalse con la demanda promedio, encontramos que hemos perdido un tercio de la capacidad. El embalse colombiano ha perdido un tercio de su capacidad para atender la demanda promedio día desde el año 2000. Ni siquiera con la entrada de Hidroituango esto pudo tener una variación muy alta, y por supuesto Hidroituango también merece un capítulo especial, porque Hidroituango pues es una planta de 18 billones con B de pesos, que tiene unas enormes restricciones ambientales, que tiene unos límites de operación muy cerrados entre dos cotas particulares, que la hace casi un afilo de agua, casi un afilo de agua de 18 billones de pesos. Eso también merece un capítulo aparte. Por supuesto, eso no tiene un único responsable, eso es un cúmulo de muchas cosas, pero pues no es la gran planta que uno espera, con la gran regulación de embalse y con una gran capacidad de aportar también en embalse útil para administrar mejor el agua en Colombia. Otra cosa que da mucha idea de cómo hemos perdido también paulatinamente desde hace ya varias décadas la capacidad de incorporar nueva energía en el sistema es la gráfica de nuevas plantas hidro, que es lo que ustedes ven a la derecha, y nuevas plantas térmicas. Cuando uno se va, digamos, mira el gran horizonte desde los años 80 y mira el ritmo de entrada de nuevas plantas despachadas centralmente en el sistema, uno ve que la línea de tendencia de manera generalizada en grandes horizontes de tiempo es decreciente. Es decir, no hemos podido incorporar nueva energía centralmente despachada, convencional, hidro o térmica. Entonces, eso también explica un poco
la situación de creciente estrechez en la que se encuentra el sistema y por eso cada verano está siendo muy complicado de pasar, pues porque en efecto no hemos podido incorporar nueva energía adicional al sistema. Otra vez, esto no empezó el 7 de agosto del 22, que es una confusión que tiene mucha gente, pero por eso es bueno ver como el big picture de todo esto. Y esta sería la evolución de nueva generación, esto es en capacidad efectiva neta en megavatios, en donde por acá ya se empieza a ver un poquitico de esa energía solar como partícipe de este mix de energía eléctrica en el sistema y ahorita ya vamos a hacer zoom sobre este tema. Entonces, como empieza a asomarse un poco la energía solar, es importante ver también dónde estamos situados en temas de energía renovable, particularmente solar. Este es como otro de los mitos que a veces toca desmontar, ¿cierto? Que la transición energética está detenida, que los proyectos están parados, que los inversionistas están saliendo corriendo del país, que todos están yendo. No. El que haya proyectos con dificultades, como sucede aquí y en todo lado en el mundo, el que haya proyectos con dificultades no quiere decir que la transición energética está detenida y que no haya otros proyectos entrando en pruebas y en operación. De hecho, cuando uno mira qué es lo que hay en general en el sistema en pruebas y operación, ya tenemos casi 2 gigas de proyectos, particularmente solares, inyectando energía al sistema. En las horas del mediodía, ya más del 10% de la energía que consumimos los colombianos es proveniente de plantas solares. Si nos vamos a un día festivo donde la demanda es menor, por ahí hacia las 11 de la mañana, esto puede llegar al 13-14% de la energía que consumimos los colombianos que proviene ya de energía solar. Entonces, pues, ¿esto es suficiente? ¿Este es el punto de llegada? No, por supuesto que no. Necesitamos mucho más que esto, entendiendo que eso también impone unos retos operativos importantes, pero esto viene avanzando, esto no está detenido y esto está con un dinamismo, con muchos retos, con retrasos, con entidades que todavía están aprendiendo cómo funciona esto, con corporaciones autónomas regionales que apenas están revisando licencias ambientales de un proyecto solar por primera vez en su historia, pero ya empieza a haber un camino recorrido en el desarrollo de estos proyectos. Y yéndonos a la capacidad aprobada de proyectos que están en diferentes etapas de desarrollo. Unos ya están poniendo su último panel, otros están esperando licencia ambiental, otros están esperando permiso de construcción de una alcaldía. Hay un variopinto en las diferentes etapas de desarrollo de los proyectos, pero ustedes ven que actualmente tenemos aprobados un poco más de 13 gigas de proyectos solares y el resto de tecnologías que ustedes pueden ver acá. Es decir, lo aprobado ya es bastante, el reto es que esto inyecte energía al sistema, que esto sea una realidad. Bien, y también para contarles un poco sobre un tema que suscita también mucha atención, no tensión, bueno, también tensión realmente, es el tema de colectora de La Guajira. Como ustedes ven, hay muchas cosas sucediendo por fuera de La Guajira. Esto es otro de los mitos que a veces la gente tiene. Aquí hay un doble mito con La Guajira. Uno, que si colectora está detenida, el proyecto de transmisión de colectora, que si está detenida todas las energías de La Guajira. Y que si esas energías están detenidas, entonces está detenida la transición energética. Porque creen que todos los proyectos renovables están en La Guajira y ustedes ven que esto está muy disperso en todo el territorio nacional. De hecho, ustedes ven todo lo que hay acá en esta diapositiva, lo que hay ya en pruebas y en operación. Solamente hay un par por ahí en La Guajira, pero el resto realmente está siendo desarrollado en otros departamentos con el Meta, Tolima, Valle y Córdoba y Bolívar, por supuesto, como grandes protagonistas. Entonces, La Guajira es fundamental, estratégica en la transición energética en Colombia, pero no quiere decir que si tenemos problemas en La Guajira, entonces el resto esté detenido. No. Entonces decía que esto es un doble mito, primero por eso. Segundo, porque a veces se desconoce que el proyecto colectora realmente tiene 2 tramos. Hay un tramo que es colectora. Espero que estén viendo mi puntero. Ustedes me dan una señalcita. Sí, señor, estamos viendo perfectamente. Listo. Entonces, ustedes ven, el proyecto colectora tiene 2 tramos. Un tramo que es el de arriba, Uribia, subestación colectora, la que sería la nueva subestación colectora, hasta Cuestecitas, también en La Guajira.
y otro tramo que es de Cuestecitas a La Loma ya en Cesar. Estos dos tramos suman lo que es el proyecto Colectora. Grupo de Energía de Bogotá hace un par de meses obtuvo ya en firme la licencia, porque le respondieron el recurso de reposición, obtuvo la respuesta del recurso de la licencia ambiental del tramo de arriba, del tramo Cuestecitas Colectora. A partir de finales de agosto, a partir de agosto, es que comienzan a contar las 100 semanas con las cuales Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá, se ha comprometido para terminar este tramo de arriba, Cuestecitas, Colectora. Pero el tramo sur, el tramo de La Loma a Cuestecitas, ya está en construcción. Ese tramo a día de hoy ya lleva más o menos un 60% de avance constructivo, que eso a veces parece que la gente no lo supiera. Ese tramo de La Loma a Cuestecitas termina construcción y se pone en operación el próximo año, tal vez hacia mitad o hacia el tercer trimestre, pero el próximo año ese tramo entra en operación. ¿Y por qué es importante mencionar eso? Porque los proyectos que están conectados a Cuestecitas, eólicos de Cuestecitas, ya podrían entrar en operación el próximo año, que no es una capacidad menor. A ese punto, junto con otros solares que hay por ahí, se conectan más o menos 1.2 gigas de proyectos renovables, un poco más de 1.2 realmente. Y estos proyectos que ustedes están viendo acá, de 80, 250, 200 de proyectos eólicos. Es decir, y estos que están acá, los de Alfa y Beta, que son los de EDPR de Portugal, y Wimpeshi, que es de Enel, todo esto suma más o menos 1.2 gigas de proyectos eólicos que ya tendrían la infraestructura de transmisión para poder conectarse el próximo año. No tienen que esperar la finalización de la subestación colectora, que sería en el 2026. Entonces, pues si yo fuera dueño de uno de estos parques eólicos, pues yo estaría acelerándole, porque la excusa de que no está lista la línea ya se va a acabar. Por supuesto, esto tiene muchos matices, es una zona compleja, es una zona en términos de licencia más social que ambiental compleja, eso lo sabemos y por eso el ministerio desde el 2022 creó una gerencia que se llama Gerencia Guajira, con varios ministerios, con profesionales guajiros de la zona que hablan el idioma, y eso fue en parte lo que permitió cerrar las consultas previas del tramo superior. Y ese grupo es el que ha venido tratando de tejer puentes entre las comunidades, la empresa, la corporación, ¿cierto? Corpo Guajira, las alcaldías, etcétera, para poder sacar estos proyectos adelante. Entonces ahí está la institucionalidad, pues también muy presente en estos temas. Si bien en Colombia las actividades de energía eléctrica corren por riesgo y cuenta de los inversionistas, ese fue el pacto al que llegamos con la ley 143, pues este sector no ha dejado solos a las empresas y ha decidido acompañarlos, precisamente porque la historia había sido de que esto no podían ser solamente proyectos de papel y que cada uno, ¿cierto?, vaya con Dios y mire cómo arregla, sino que esto necesita un acompañamiento institucional. Eso lo identificó muy bien la exministra Irene desde el primer momento y ella fue la creadora de esa gerencia Guajira. Y por supuesto a Colectora hacia 2026, estos serían los parques que se conectarían, 1050 megavatios de proyectos eólicos, que estos sí dependerían del tramo norte. Entonces, este era como algo que yo les quería compartir acá de estos dos tramos de Colectora. Listo, este es un primer bloque de temas particularmente de energía eléctrica, renovables, transmisión, etcétera. Yo no sé si acá quieren como comentar algo, porque ya vamos a seguir a una sección de hidrocarburos. Pues, querido Adrián, muchas gracias por estas intervenciones. Quisiera entonces abrir un espacio de preguntas, no sin antes, digámoslo, dejar dos cuestiones importantes para de pronto motivar un poco el diálogo, dado que estamos con un grupo de carácter interdisciplinar, ¿no? Yo me presento, yo soy Jorge Urueña, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Javeriana, y pues dentro de ese ejercicio hemos estado haciendo un trabajo de entender
cómo esa transición energética afecta y tiene incidencia en el conflicto armado colombiano y cómo las comunidades pues han venido también recogiendo estas experiencias para unos procesos de construcción de paz, por lo menos que nos dejen instalados procesos de comunicación y educación para la construcción de paz desde este componente de la transición energética. Entonces yo ahí tengo dos inquietudes muy puntuales y es que la primera es que la matriz energética colombiana que usted plantea dice que depende en su gran mayoría del carbón térmico de exportación, ¿cierto? Usted lo mencionaba en su presentación. En ese sentido, ¿qué otro tipo de modelos o qué otro tipo de energías o modelos de energía de producción energética podrían funcionar en Colombia? ¿No? Pensando un poco en la energía nuclear, ¿sí? Y ahí vendría como la segunda pregunta con respecto, digámoslo, a esos proyectos de energías alternativas, porque usted también menciona que hay proyectos de energía solar y eólica con mayor producción, donde hay zonas actualmente clasificadas como zonas rojas de conflicto armado. Entonces, por ejemplo, el sur del Valle del Cauca, el norte del Cauca, y es más específicamente, por ejemplo, en la zona de Córdoba y el Huila, que son zonas donde realmente hay presencia de actores armados. Entonces, ¿cómo, digámoslo, promover una producción energética consciente que evidentemente nos ayude a no depender de esa energía térmica en materia de matriz, sino que tengamos otras alternativas, la eólica, la solar y posiblemente, no sé, la nuclear, pero pues qué tanta incidencia tendría que estos actores armados que están en territorio tuvieran, digámoslo, pues no sé, pudieran, digámoslo, afectar de alguna manera esos proyectos de construcción de alguna de estas redes energéticas en esos territorios. Sí, entonces ahí, bueno, ahí vale la pena, ya que te metes con el tema de conflicto armado, que en efecto, yo también lo he mencionado en otros escenarios, infortunadamente nosotros perdimos 4 años de oro para la consolidación del proceso de paz firmado en La Habana. Recuerden ustedes que inclusive, bueno, el primer punto, reforma rural integral, contemplaba ya de entrada unos temas de mejoras y actualización de infraestructura, no solamente de vías, sino también de infraestructura eléctrica. El haber faltado a la palabra empeñada y firmada en el acuerdo de paz también nos pone en la situación en la que estamos hoy en día de resurgimiento, o mejor dicho, de retroceso del conflicto armado, lo cual hace difícil que podamos gestionar en los territorios diferentes proyectos de infraestructura, claramente con, digamos, unas zonas bastante diferenciadas. Lo que nosotros hemos encontrado es que si bien el conflicto influye en zonas, digamos, en proyectos de gran infraestructura, particularmente líneas de transmisión, grandes proyectos de generación, estos temas sí están muy confinados a ciertas zonas del territorio nacional. Cauca, por ejemplo, es en este momento una zona bastante compleja para el desarrollo de estos proyectos. En otras zonas, particularmente en el Caribe, si bien hay alguna presencia esporádica de actores de este tipo, también por la misma geografía no es fácil que los actores permanezcan, ¿cierto? Van y vienen, piden alguna retribución económica, etcétera, pero no, digamos, no hay una presencia como tan constante como sí sucede en otros territorios. Entonces, los proyectos que en esta zona se han desarrollado con unos niveles de dificultad importantes, de todas maneras, sí han avanzado hasta cierto punto, ¿cierto? Han avanzado, por ejemplo, en Córdoba, con todo, digamos, la multidimensionalidad del conflicto que existe en Córdoba, igual se ha podido avanzar en la construcción y la puesta en marcha de muchos de estos proyectos. Pero definitivamente este es un problema que no lo puede arreglar el sector energía, esto es una apuesta de país, primero que todo reconociendo el retroceso por haber incumplido una parte importante de los acuerdos de La Habana, pero hace parte, digamos, de las nuevas apuestas. Por eso también es importante mencionar que las apuestas de paz, lo que hoy en día se llama la paz total, tiene que ver con la transición energética por dos cosas. Uno, no solamente por una pacificación de los territorios y que eso permita que los proyectos se desarrollen, no solo por eso, sino dos, porque los mismos otrora actores armados pueden ser partícipes de proyectos comunitarios de energía, como ha sucedido
hace poco, inclusive en la zona de La Guajira, en Fonseca, una comunidad de excombatientes que tiene una cooperativa. Ellos, a través de cooperación con el gobierno de Corea del Sur, el gobierno de Corea del Sur, la otra Corea, lograron una donación importantísima de un parque de 1 mega y una batería enorme, que es una batería de 6 megas. Eso alcanza hasta para inyectar energía al sistema. Entonces, este es un ejemplo de cómo la consolidación de los procesos de paz, el respeto a lo firmado, puede llevar inclusive a que estos actores generen encadenamientos productivos, usen su propia energía e inclusive cierren modelos de negocio que les permitan tener sostenibilidad en el tiempo y participar inclusive en el negocio de la energía, que históricamente ha estado, ¿cierto?, destinado para unos pocos actores. Entonces, esto es como un segundo elemento. Pero tres, también hay uno que poco se menciona, y es que, y tiene que ver con la primerísima diapositiva, y es que tener un país en paz nos permite poder pensar de manera más ambiciosa en la gestión del suelo, la gestión del territorio, en lo que tiene que ver con ese componente de uso del suelo, cambios en el uso del suelo y silvicultura. Porque infortunadamente gestionar el suelo no estamos, ¿cierto?, en Bélgica como para pensar que vamos a reforestar o para tener programas de aforestación y todo lo que hay por ese, digamos, por ese lado, que son muy costosos. De hecho, los costos de abatimiento en esos sectores son muy costosos. Eso casi siempre es como una apuesta gubernamental o con apoyo internacional, porque eso como negocio no cierra. Pero es todavía mucho más difícil. Si es caro en Bélgica, ahora imagínate en Colombia, en un país en conflicto. Entonces, y como ese es el principal sector aportante de gases de efecto invernadero, también cerraría un círculo virtuoso el poder tener un país en paz y poder gestionar la tierra de formas diferentes. Entonces, yo creo que le pega como a como a esas Sí, tres aristas la ecuación de la paz y del conflicto armado. sin embargo, Adrián, usted como ingeniero, ¿usted consideraría que, porque estamos en un ejercicio de transición energética, ¿cierto? Y en esas transiciones, pues obviamente estamos mirando la energía eólica, la energía solar, ¿sí? Para dejar de depender de esa energía hidráulica, que es la que, pues, ya por obvias razones, como usted los presentó, pues vamos en descenso con todos los niveles de los embalses. Pero si vamos mirando otro tipo de energías, pues qué tan peligroso se puede volver un sistema energético también para Colombia. Supongamos, yo podría pensar en una energía limpia como la energía nuclear, pero es una bomba de tiempo para un actor armado, porque perfectamente en medio de su, digámoslo, de su desconocimiento de lo que pasa en ese espacio de producción energética, puede terminar haciendo de las suyas y pues, digámoslo, acaba con todo el país, acaba con casi medio continente si, digámoslo, llegase a pasar en ese sentido. Entonces, ¿hasta qué punto los sistemas energéticos también se vuelven bombas de tiempo que no sabemos manejar y que posiblemente se puedan volver, digámoslo, armas por parte de los actores armados en el territorio? Ujú. Sí, particularmente el tema de la nuclear, entonces varias cosas. Uno, eh, veo muy difícil que en Colombia podamos adoptar una tecnología nuclear de gran escala como por ejemplo hay en Francia, ¿cierto? En Estados Unidos, en Argentina, en Europa, digamos de manera generalizada, porque son tecnologías todavía muy costosas y pues porque a ellos les ha funcionado porque no tienen los recursos que nosotros sí tenemos. Entonces, eso uno. Dos, el mundo ha visto otro tipo de soluciones que son los reactores modulares pequeños, los Small Modular Reactors, que son todavía una tecnología en desarrollo, eso es importante mencionarlo. Todavía falta que cierren financieramente, falta perfeccionar el tema tecnológico, pero parecen constituirse como una alternativa interesante cuando hablamos de energía nuclear, teniendo en cuenta que es una tecnología todavía en desarrollo y con los asteriscos que tú estás bien poniendo, porque es diferente uno pensar en combustibles nucleares en cualquier otro país y pensarlo en Colombia con las particularidades de Colombia. Siempre toca pensarlo a la colombiana porque tenemos cosas bien diferentes. Pero bueno,
esa hace parte, digamos, de lo que toca considerar. Siempre diversificar es una muy buena idea. Eh, Positivo que estos reactores modulares pequeños son mucho más flexibles en la operación. La energía nuclear es muy inflexible, no acepta cambios bruscos de carga. Estos reactores modulares pequeños pueden ser un poco más flexibles que los reactores tradicionales. Por supuesto, tocaría mirar en dónde se pueden poner cuando la tecnología madure un poco más, pero de hecho la UME considera tecnologías emergentes como esta en sus planes en sus planes energéticos. Inclusive esta tecnología aparece por ahí en el 2035 en el Plan Energético Nacional y vamos a decir cosas sobre ella también en el nuevo Plan de Expansión de Generación. Pero entendiendo que esto es más de largo plazo y que necesitamos cosas rápidas, por eso es que la solar en conjunto con otros elementos que aporten flexibilidad, compensadores síncronos, y ahorita si hay tiempo hablo sobre eso, baterías, ofrecen el mejor mix en este momento de madurez tecnológica, velocidad, energía limpia y pues conocimiento, ¿cierto? Y alguna experiencia ganada. Entonces allí es donde consideramos que están los mangos más bajitos en solar y eólica porque es lo que ha mostrado tener unos costos totales nivelados de electricidad más bajos, más madurez tecnológica y por supuesto mayor adaptabilidad también para el mismo parque energético colombiano. Hay otra cosa que, así como mencionaba unas cosas interesantes de los reactores modulares pequeños, que hay una cosa negativa que también comparten con el gas natural, el carbón, es que el energético primario hay que comprarlo. Y cuando uno tiene que comprar el energético primario, está sujeto a muchas cosas que suceden a nivel internacional. Tensiones geopolíticas, guerras, pandemias, de todo. Entonces, tener que comprar el uranio a alguien, y pues tú sabes que uranio hay en Uzbekistán, Kazajstán, Rusia, Sudáfrica, Australia, Canadá, no lo tenemos acá, nos toca comprárselo a alguien. ¿Cuáles van a ser las fluctuaciones internacionales de los precios cuando el energético primario, cierto, tiene dueño, como con el gas natural, como con el carbón? Eso es lo que se llaman los energéticos de stock y los energéticos de flujo. Es mucho mejor transitar, está uno mucho más blindado cuando el energético primario no tiene dueño, como el agua, con el tema de que cada vez vamos a tener menos, o como el viento o como el sol, porque eso sí no hay que comprárselos a nadie, el energético primario. Y ahí para allá, pues ya las máquinas, las líneas, etcétera, tienen un dueño, eso sí lo comparten todas los energéticos primarios. Pero sí es complejo seguir dependiendo de que alguien le venda a uno en el energético primario con las tensiones crecientes, más constantes, guerras, conflictos y lo que eso genera en fluctuaciones de precios. Entonces genera mucha más inestabilidad depender de energéticos de stock. Bueno, Adrián, vamos entonces a darle la palabra a alguien más para poder seguir con tu presentación, ¿te parece? Todo, de una. Bueno, Laura está pidiendo la palabra. No sé si puedes prender el micrófono o la cámara. Sí, profe, muy buenas tardes. Bueno, con respecto a lo que hablaba el ingeniero, pues yo quería hacerle una pregunta. Existe, o sea, nosotros por la diversidad que se tiene en Colombia, podemos tener una clasificación según departamentos o zonas, ¿sí? Para el potencial de la energía, ¿sí? Que se pueda implementar ahí sea eólica, sea solar y demás. Entonces, quería preguntar primero si existe ya una clasificación a nivel nacional donde sepamos el fuerte, digamos, de cada zona. La segunda que quería tocar el tema era, por ejemplo, pues sabemos que existen diferentes tipos de energías. En Colombia ya de pronto se está teniendo en cuenta, como decíamos, pues nuestra energía es de la parte hidroeléctrica, pero pues sabemos que el agua se está reduciendo. Nosotros tenemos también una ventaja, que es que tenemos los dos océanos. Nosotros ya tenemos proyectos, digamos, fuertes de pronto de lo que es energía mareomotriz. Súper, muy buenas preguntas. Listo. Entonces, muy rápidamente, para el tema de potenciales regionales, etcétera, ¿existe información? Sí. En la UPME, digamos, junto con el IDEAM, a pesar de que no ha sido actualizado hace varios años, existe un atlas
de radiación solar, pues para todo el país, de velocidades de viento y de potencial hidro. Además de eso, en los documentos, ahí mandé el link, en los documentos de la hoja de ruta de transición energética, que esto es otra cosa que yo a veces no entiendo. La gente dice, desde hace 3 años están publicando la hoja de ruta de transición y no lo han hecho. ¿Dónde está? Eso hace tiempo se publicó. Tal vez yo creo que el error es de este lado, que no ha habido suficiente difusión. Ahí les estoy mandando, de hecho no es uno, son como 7, 8 documentos de la hoja de ruta de transición. Hay uno muy interesante, si ven ahí, que es de potenciales subnacionales, es decir, potenciales regionales de diferentes energéticos. Ahí está, hay inclusive de geotermias, es decir, es bien completo, es bien interesante. Ahí pueden encontrar información más detallada. Y además de esto, también les cuento que en el próximo Plan Energético Nacional, que estamos nosotros ya como consolidando en este punto, y el próximo Plan de Expansión de Generación, también vamos a hacer un ejercicio regionalizado. Eso que tú estás diciendo es súper importante, porque es que justo lo que nosotros identificamos en la unidad del año pasado es que los planes siempre se hacían como muy globales, muy generales, nodo único para todo el país, y no tienen en cuenta la enorme diversidad que existe entre regiones en Colombia para explotar esos potenciales a nivel regional. Entonces, por ejemplo, en el plan de expansión de generación de energía eléctrica, ustedes van a ver que nosotros vamos a hacer un ejercicio de partir el país en varias zonas eléctricas para ver con el potencial de cada zona qué es lo que empieza a dar como resultado de nueva generación hacia el futuro por regiones, teniendo en cuenta ese potencial como subnacional, ese potencial regional. Entonces, eso lo estamos considerando, porque sí ha hecho mucha falta. Eso sí es verdad, y lo vamos a incorporar en esos 2 planes particularmente, pero ya hay un ejercicio en la hoja de ruta de potencial subnacional. Bueno, vamos a darle la palabra a Heini para que cerremos ya este primer momento y podamos continuar con la presentación del profesor. Heini. Buenas, muy buenas tardes a todos. Me sigue llenando mucha curiosidad el hecho de que en los mapas no se refleja algún tipo pues, como de resultado en el departamento del Chocó. Pues acá el doctor Adrián nos ha explicado un poco acerca de cómo incide el conflicto armado o la presencia de actores en estos sectores, y que también cómo se ha venido impulsando. Entonces mi pregunta es como que, ¿qué ha pasado con el departamento del Chocó? ¿Cuáles han sido las principales limitantes que han impedido que efectivamente se pueda llevar a cabo una investigación exhaustiva o una exploración en este departamento? Pues tenemos los 2 océanos y tenemos muchos recursos energéticos, pero siempre que me he leído el mapa también, de biomasa que se hizo la UDME, y no había tampoco información del departamento del Chocó. Buenísimo. Listo. Esto me permite mencionar varias cosas. Uno, creo que primero tiene que ver con el tema digamos, de conflictividad que se mencionaba anteriormente. 2, me toca mencionarlo, pues porque es así. Recuerden que las actividades de generación de energía eléctrica en Colombia son responsabilidad, esto es artículo 85 de la ley 143 del 94. Son responsabilidad de los inversionistas. Desde el año 94, el Estado colombiano se desligó de las inversiones de gran infraestructura eléctrica y de otros energéticos, servicios públicos. Es decir, cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son las apuestas para el departamento y tal? A uno le toca responder y decir eso, le toca decir, al día de hoy no hay muchos inversionistas privados, porque así es que funciona en Colombia, que se hayan interesado en desarrollar proyectos de gran escala en muchos departamentos, no solamente, cierto, el Chocó, sino muchos otros departamentos. Al Estado se le ha dejado la tarea de proyectos de extensión de redes, normalización de redes, tanto de gas natural como de energía eléctrica, y algunos proyectos de comunidades energéticas que sí empiezan, que de hecho ya se inauguraron varios en algunas escuelas en el Chocó, y entiendo que vienen otros en el camino. Eso está, sí,
en cabeza del ministerio, no es algo que haga pues la UPME, porque no es su misionalidad, pero sí sé que el ministerio lo está desarrollando. Proyectos de pequeña escala, tipo comunidades energéticas, en eso sí está, digamos, sí hay una cantidad de recursos, digamos, importantes para este tema comunitario. No obstante, y para responder de forma estructural, cierto, también, ¿por qué no existen grandes proyectos de energía en el departamento? Pues en parte porque no, las redes eléctricas son muy deficientes, porque ha habido un descuido y una desidia histórica para reforzar las redes en el departamento, ¿cierto? Hay problemas de demanda no atendida desde hace muchos años, fluctuaciones de tensión, etcétera. Lo que sí hacemos desde la UCME es planear el sistema de transmisión, las redes de 220 y 500 kilovoltios. Entonces, pues a mí me corresponde y además me complace compartirles que en la misión transmisión que nosotros lanzamos en julio, de hecho en la Universidad Javeriana, en el evento de los 30 años de la UCME, ahí deberían estar viendo una presentación del mapa de Colombia, ¿sí? Sí. Sí, Estamos señor. bien. Entonces, nosotros aprobamos una obra para el departamento del Chocó, que es realmente varias obras en una sola, un compensador estático para dinámico para mejorar el servicio de energía en el departamento del Chocó y por primera vez en la historia de este país aprobamos una obra del sistema de transmisión nacional, es decir, 220 kilovoltios. Nunca en la historia se había aprobado una obra de transmisión para el Chocó. Nosotros la aprobamos en junio de este año y estas cosas sí hacen que el departamento gane en muchas cosas, ¿cierto? En estabilidad y en una red eléctrica muy fuerte que les permita pensar en proyectos de gran envergadura para aprovechar su potencial, no solamente las comunidades que son súper importantes, pero sino también en proyectos de mediana y gran escala. Sin un sistema de transmisión robusto no se puede pensar en este tipo de cosas, pero además de eso también mejorar la competitividad del departamento, porque sin una infraestructura eléctrica robusta, pues difícilmente uno puede pensar en esas otras cosas. Entonces, fuera, digamos, de los proyectos de comunidades energéticas, hay otros digamos, de energización y de extensión de redes de distribución que los presenta, por ejemplo, DISPAC. De hecho, justo hoy te cuento esta primicia, firmé un proyecto para, digamos que vía DISPAC va a extender una red hasta Bojayá, que fue un compromiso, de hecho, del mismo presidente Gustavo Petro, uno de los 3 proyectos con los cuales se comprometió. Eso fue, digamos, ya le dimos el chulo técnico hoy y ya pues va a recibir próximamente fondos de el Fondo Todos Somos Pacífico. Entonces, eso como para hay proyectos de comunidades energéticas, proyectos a nivel del sistema de distribución local y proyectos del gran sistema de transmisión, que sí es lo que nos corresponde a nosotros. Y además de eso, otra parte de la apuesta que nosotros tenemos, que estamos construyendo en este momento, es la definición de un plan que hemos llamado el PIBE, un plan de bioenergía del Pacífico. En este país no ha habido un plan de bioenergía, no solamente, digamos, bioenergía de manera genérica. Ese plan lo estamos haciendo por primera vez y te cuento que no va a ser un plan de bioenergía para todo el país, sino que va a ser específicamente para el Pacífico. Ese va a ser el laboratorio de este plan de bioenergía y la idea es no solamente avanzar en la identificación de los potenciales de bioenergía, sino también en la identificación de proyectos concretos. Entonces, que es parte también, digamos, de la apuesta que tenemos con el Pacífico, en general el Pacífico colombiano, para poder mejorar la infraestructura, la visibilidad de los proyectos a diferentes escalas, pero también para pues finalmente poder mejorar esa infraestructura y que otros proyectos más ambiciosos puedan entrar. Ingeniero, yo quería hacerle otro comentario. Bueno, con respecto a estos grandes proyectos, estos proyectos están enfocados directamente a la zona urbana o también se está teniendo en cuenta la zona rural.
Como tú sabes, pues estamos desarrollando un proyecto que se está, pues se está estimando realizar un estudio con, digamos, con 3 comunidades, y es algo que hoy en día es muy, o sea, es muy notorio, pero la zona rural es la más afectada en todo lo que es tanto en transición energética, pero también, por ejemplo, en lo que es, pues, contar con el servicio, digamos, de gas natural y de energía, ¿sí? De electricidad. Ujú. Entonces, siempre se comienzan estos grandes proyectos por la zona urbana, pero la zona rural siempre la dejamos, digamos, a un lado. Te cuento así en breves resumidas. Por ejemplo, yo vivía en Casanare, y a pesar de que vivo en la vereda, que es a 2 minutos del pueblo, o sea, ahí, yo caminando me demoro 15 minutos, por ejemplo, no hay servicio de gas natural y tenemos el déficit de energía eléctrica impresionante, ¿sí? Pero siempre lo dejan a un lado, ¿sí? Y es, siendo zona petrolera, siendo un área súper potente para lo que es la energía solar y demás. Entonces, eso es lo que yo digo. Eh, la idea de estos grandes proyectos no es solamente subsanar la energía que se está demandando en Colombia, pero siempre enfocándonos en la zona urbana, sino en la zona rural, porque todavía tenemos muchísima pobreza energética y muchísima pobreza en general en estas zonas. Ujú. Sí, de acuerdo. Pues creo que es más que una pregunta, es en efecto una intervención. Estamos completamente de acuerdo. Por eso parte de esa J de transición justa es que las comunidades y las zonas alejadas no se queden por fuera del desarrollo a través de proyectos de infraestructura. Por eso el tema de las comunidades energéticas, que es una forma descentralizada de llegar a sitios donde, digamos, las empresas tradicionales no están interesadas en llegar porque no es costo eficiente por una cantidad de cosas. Y por eso, digamos, el esquema de priorización de comunidades energéticas en donde si hay altos niveles de necesidades básicas insatisfechas, consejos comunitarios, presencia de comunidades étnicas, afro, palenqueras, raizales, etcétera, da puntos adicionales para acceder a los fondos. Entonces, o sea, no tengo mucho que agregar, yo creo que tú lo dijiste perfectamente. Eso ha sido lo que históricamente ha sucedido en Colombia y es lo que se pretende cambiar a diferentes niveles, con grandes proyectos que mejoren la infraestructura, con proyectos de mediano tamaño a los cuales los operadores ya presentes puedan llegar, y otros nuevos descentralizados vía comunidades, por ejemplo, eh, puedan cubrir para poder estar como en toda la cadena. Acá es importante mencionar, recordar que hay fondos, el Fondo de Energización Rural Sostenible, digamos, fondo, sí, tiene otro nombre realmente, es el Fondo FAER, pero es para energización rural. Esos son fondos pues, que también vale la pena tener en cuenta, que vale la pena formular proyectos, aprovechar ese tipo de oportunidades porque precisamente sirven para esto, para energización rural, para esas zonas en donde definitivamente pues, llegar es bastante complejo, entonces eso toca por otra vía de financiación hacerlo, o el esquema de priorización de comunidades energéticas. Bueno, entonces yo creo que, profe, continuemos con la presentación, con esa segunda parte. Listo, sí. Yo sé que acá esto es bastante tema y acá nos podemos quedar siempre discutiendo y discutiendo, pero bueno, eso es lo chévere. Hay mucho tema pues para poder discutir y compartir. Bueno, si quieren vamos muy rápidamente como a la segunda parte de hidrocarburos. Acá deberían estar viendo una diapositiva que se llama el Production Gap, ¿sí? Correcto, sí, señor. Sí, señor. Listo, súper. No olviden, por favor, el mensaje que les acabo de enviar. Primera vez en la historia que el sistema de transmisión nacional llegará al Chocó. O sea, la apuesta nuestra por el Pacífico es realmente alta. En el segundo paquete de obras urgentes también aprobamos una obra del sistema de transmisión que impacta Cauca y Nariño, la zona por allá al final de la cola del circuito hasta Tumaco, que tienen enormes problemas de prestación. Entonces, lo mismo en el Caribe, es decir, para nosotros esa J de lo justo también se la estamos dando a través del sistema de transmisión y estamos tratando de llegar a zonas en donde históricamente no
digamos, no se habían definido obras. Pero bueno, vamos a hidrocarburos. Entonces, acá un mensaje inicial es que hay un reporte muy interesante que esto hace parte del programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, junto con el Instituto de Ambiental de Estocolmo, que se llama el Production Gap, y siempre es muy interesante ver cuál es el gap, es como esa brecha que existe entre los planes y las proyecciones de los gobiernos de producción de hidrocarburos y cuál debería ser la proyección para mantenernos en el límite de calentamiento de los 1.5 grados centígrados. Infortunadamente, todos los planes de los diferentes gobiernos agregados en producción de hidrocarburos hacen que estemos muy por encima de lo proyectado para mantenernos en un calentamiento inclusive de 2 grados centígrados, y 2 ya es bien peligroso. Entonces toca empezar de ahí porque infortunadamente las acciones no se han correspondido con la ambición y las metas climáticas que el mundo se ha propuesto. Cuando nos vamos a Colombia, que esto hace parte también de los mitos que uno siente que hay por ahí, y es que este gobierno le ha dicho no a los hidrocarburos y que no hay explotación y que no hay gas natural y que paró las actividades exploratorias y de producción, pues toca decir que eso es falso. De hecho, la realidad es bien diferente a eso. Actualmente existen en producción de hidrocarburos 2.5 millones de hectáreas de contratos asignados, que es bastante. También hay que mencionar que en exploración, que es otro de los mitos que hay, ¿cierto? Este gobierno paró la exploración de hidrocarburos. Eso no es cierto. Actualmente hay 16.3 millones de hectáreas asignadas a proyectos de exploración, y estas áreas asignadas son libres de desarrollar su actividad exploratoria. De esas 16.3, 8 millones de hectáreas tienen actualmente actividad exploratoria activa, están desarrollando actividad exploratoria. Y hay 8.3 millones de hectáreas en donde la actividad exploratoria está asignada, los contratos están firmados, pero no ha iniciado esta actividad exploratoria. Entonces la cuestión acá no es de más y nuevos contratos, más que eso es de hacer eficiente lo que ya está asignado, porque es bastante. Cuando nosotros hacemos una comparación de estas 18.8 millones de hectáreas, en área continental, Colombia en área continental tiene 114 millones de hectáreas, es decir, esto es como el 16% del territorio colombiano asignado a áreas de exploración. Entonces, por eso se insiste en que esto no es que sean más, porque ya tenemos 8.3 que están asignadas y no han iniciado sus actividades exploratorias. Necesitamos es que inicien y que esta actividad sea eficiente. Otro de los mitos, para hacerle honor al título de esta charla, ¿cierto?, es que el declive del gas natural empezó desde Petro. Y pues obviamente esto no es verdad. Yo sé que ustedes son estudiosos y seguramente lo saben, pero la gente normalmente no. Desde el 2012 hemos tenido un declive constante en las reservas de gas natural. Pasamos de 5.7 terapiés cúbicos de gas al día de hoy, que estamos en 2.3. Esto no ha sido una cosa de hace un año, de hace 2, de hace 3. Esto es un tema estructural, también por los precios internacionales del petróleo y de los hidrocarburos en general hace una década, que frenaron enormemente las actividades de sísmica, exploración e inversión. Y esto se puede ver acá en estas gráficas. Por ejemplo, en el 2014 hubo un descenso de 0.7 terapiés cúbicos de gas. Esto no fue noticia. En el 2019 hubo un descenso de 0.6 terapiés cúbicos de gas. Esto no fue noticia, pero claro, hoy en día estas cosas sí son noticias, porque también hay una intencionalidad política de desestabilizar y de mezclar una cosa con otra. Cuando uno mira la gran gráfica de lo que ha pasado, por lo menos en la última década, ustedes ven lo que ha pasado con la inversión exploratoria en Colombia, ¿cierto? Por supuesto, los precios internacionales jalan mucho los temas de inversión. Del 2014 hacia atrás, pues hubo unas inversiones altísimas, pero ustedes ven desde 2015 hacia adelante, las inversiones en hidrocarburos, en exploración, han sido tímidas, ¿cierto? Entre el 2015, miren ustedes, 2015 y 2021, si ustedes hacen un promedio, esto promedió 740 y pico millones
de dólares al año, por ahí ha repuntado desde el 2023, pero esto hace también, digamos, que como los tiempos en hidrocarburos y en la geología son tan largos, pues lo que yo tengo hoy fue lo que exploré hace 5 años, 8 o 10 años. Y pues hay que decirlo, desde el 2015 la inversión tuvo un frenón enorme, tanto en tierra firme como en offshore. Si uno ve gráfica de la parte inferior izquierda, si uno ve, por ejemplo, la sísmica también tuvo un enorme impacto, un enorme declive digamos, a partir particularmente del 2017, pero pues, digamos que se nota enormemente. La cantidad de pozos exploratorios también bajó bastante entre el 2014 y 2015 y nunca ha podido recuperarse a esos niveles de más de 100 pozos exploratorios por año. Entonces, acá hay un tema estructural que a veces se confunde, ¿cierto?, con una política de transición energética, pues, de un gobierno que quiere diversificar, etcétera, con lo que viene sucediendo en el sector hidrocarburos desde hace 10 años, que tiene que ver esto no es que sea culpa de Duque, no es que sea culpa de Santos 1, Santos 2, no, es un tema de las dinámicas internacionales de los precios que siempre tiran hacia abajo y hacia arriba la actividad exploratoria. Entonces, así como estaría mal decir que esto es culpa de Santos, pues también está mal decir que esto es culpa de este gobierno, porque esto es un tema mucho más estructural y mucho más complejo, pero infortunadamente los debates de transición energética tienen mucho de pasión a veces y poco de cifras. Y si vemos abajo a la derecha, inversión exploratoria costa afuera, parece configurarse como la gran apuesta. Ustedes ven pues que en los últimos años esta inversión ha venido increciendo, entendiendo pues que digamos, la geología apunta a que esas zonas del bloque KGG en las afueras de Córdoba Sucre y los bloques que están hacia la zona offshore de La Guajira parecen ser más prometedores en términos particularmente de gas natural, y esto ha jalonado las inversiones. Entonces, inversiones en offshore han venido de hecho increciendo y se espera que a final de este año terminan inclusive batiendo la cifra del año pasado. Cuando hablamos pues de la declaración de producción, acá han pasado cosas que yo no voy a tildar de buenas o de malas, simplemente voy a decir que son atípicas, y es que infortunadamente en las declaraciones de producción de los años 23 y 24, a ver, acá para que entendamos un poco, hay algo que se llama la declaración de producción, es una declaración que hacen los productores ante el Ministerio de Minas y Energía, diciendo año tras año, por los próximos 10 años más o menos, ¿cierto?, cuánto puedo potencialmente producir. Después de eso dicen, listo, y yo ya tengo unos contratos comprometidos, entonces me queda un remanente que puedo poner disponible para venta, listo. Y de ese disponible para venta, yo quiero poner en firme tanta cantidad. Infortunadamente, en las últimas 2 declaraciones, las cantidades para venta en firme con respecto a las cantidades disponibles para venta han sido atípicamente muy por debajo del histórico. Y esto es simplemente una decisión comercial. Esto no es porque la disponibilidad está allí, la disponibilidad para venta está allí, simplemente se ha decidido, los productores han decidido poner menos capacidad de venta en firme, y esto ha generado una estrechez en el cierre de contratos para venta en firme que principalmente van a cubrir la demanda esencial. Entonces, por eso yo soy reiterativo, y cuando me llaman de medios a pelear también soy reiterativo, digo, el gas existe, lo que existe es un déficit de contratación para venta en firme. No porque no exista el gas, sino porque los productores han unilateralmente decidido poner menores cantidades de venta en firme. Repito, yo no estoy diciendo que eso sea bueno, malo, peor o mejor, es atípico, es atípico. Bien, yéndonos un poco ya hacia combustibles líquidos, entonces esto es parte del input que nosotros estamos utilizando para hacer el plan de abastecimiento de combustibles líquidos que esperamos presentarles a ustedes este mismo año. Estamos haciendo un gran esfuerzo para terminar este producto. Estamos en plenas simulaciones. Ahí hay
Esto, a Diego que le gusta también mucho la optimización, a mí también, por supuesto, no podría dejar de aplicarle optimización a todo lo que veo en la UCME. Entonces, el plan de abastecimiento de combustibles líquidos también está cerrándose en este momento, ya la información como general está, estamos poliendo el documento. Esto es como se ven, digamos, los escenarios bases, los escenarios de oferta de los diferentes niveles de reservas, tanto probadas como contingentes, pero es importante mencionar lo que ustedes seguramente ya sabían, pues infortunadamente los recursos que tenemos disponibles en Colombia, tanto probados como contingentes, etcétera, son de combustibles líquidos de petróleos muy pesados, es decir, con grados API pues bajos, menores a 22, que es lo que se denomina combustibles pesados, lo cual los hace más caros en su extracción, en su proceso de refinación, etcétera. Por eso es que en el concierto internacional, pues finalmente el petróleo colombiano va a tender a ser el primer petróleo que salga de comercialización, pues porque va a ser más caro que los petróleos fundamentalmente del área del Medio Oriente, en donde un barril de petróleo puede estar en 13, 15, 18 dólares, mientras que un barril nuestro puede estar por encima de los 35, inclusive los 40 dólares. Entonces eso no nos pone en una buena posición de competencia a nivel internacional, por eso la importancia de diversificar el aparato productivo colombiano para no quedar dependiendo de commodities que si el mundo deja de consumir van a ser los primeros en salir por ser menos competitivos. Bueno, acá algo de la oferta de gas natural, ¿cierto? Nosotros importamos gas natural para el parque térmico desde el año 2016, diciembre de 2016, que está pues disponible en la planta de regasificación del Caribe colombiano. Por supuesto, en el último fenómeno del Niño hubo un pico alto de importación para este grupo, el denominado grupo térmico de las tres térmicas del Caribe, pero es una infraestructura pues existente que tiene una capacidad un poco más de 400 realmente millones de pies cúbicos día de regasificación. En histórico de oferta de combustibles líquidos, tanto en gasolina, motor corriente como en diésel, pues también mostrarles que esto es como otro de los mitos que la gente tiene, que cuando se habla de importar gasolina, como si esto no se hubiera hecho desde hace muchas décadas, tal vez la gente no sabe que nosotros importamos gasolina en enormes cantidades, en ocasiones inclusive más del 50% del consumo nacional lo importamos. Recuerden ustedes que como nuestro petróleo no tiene las mejores calidades, a veces toca importar producto para lo que se llama la dieta de las refinerías, pues porque son gasolinas de más altas calidades y sirven entonces para mezclar finalmente con el producto colombiano, pero nosotros somos desde hace muchos años, décadas, dependientes de las importaciones tanto en diésel como en gasolina motor corriente. Eso son cosas que a veces la gente no sabe. También contarles que pues se han adoptado ya, se han adjudicado proyectos prioritarios de infraestructura de gas natural, algunos en el suroccidente del país y otros muy importantes que interconectan Barranca Bermeja con Guajira y Guajira con Barranquilla. Esto es muy importante porque hasta el día de hoy estos sistemas están desconectados. El sistema de Promigas del Caribe está desconectado del sistema de TGI que va a alimentar el interior del país. Estos son proyectos que habían sido identificados como prioritarios desde el año 2017 y que infortunadamente no habían sido adjudicados. Nosotros este año los adjudicamos como parte también que entendemos de la importancia de fortalecer el sistema de transporte de gas natural en el país. Entre más flexible sea el sistema de transporte, más fáciles pueden ser los intercambios y de manera más eficiente podemos también utilizar la molécula de gas natural que, como ustedes ven, pues cada vez va estrechándose un poco más ese margen porque año tras año venimos decreciendo desde el 2012 en reservas probadas. Y hay nuevos proyectos. Nosotros actualizamos este año el plan de abastecimiento de gas natural. Este plan no se actualizaba desde el año 2019, cosa que ha sido gran objeto de crítica por parte nuestra, porque no puede ser que un país pase 4 años sin actualizar un plan de abastecimiento de un energético tan importante como el gas natural. Este plan
es un producto que nos enorgullece mucho, es un muy buen producto realmente, y nosotros identificamos nueva infraestructura de gas natural que inclusive permitiría cerrar anillos que no están cerrados hoy en día, interconectar el valle inferior del Magdalena con el centro del país, inclusive a través de reconversión de infraestructura de líquidos existente, y también hicimos un análisis de diferentes puntos de inyección de gas en La Guajira. Esto también dio origen a otro de esos mitos, ¿cierto? Que es que quieren depender del gas venezolano, ¿no? Eso nunca ha sido cierto. Eso fue una de las muchas alternativas que se analizó y solamente para ver la posibilidad de 50 millones de pies cúbicos día, pero lo que se propuso en La Guajira era tan flexible como para que el gas viniera de Venezuela, para que viniera de los pozos offshore o para que viniera a través de alguna estación de regasificación fija o móvil, es decir, fue lo suficientemente flexible y analizamos muchas alternativas, pero se quiso decir pues que se quería era depender de Venezuela, lo cual ni siquiera en términos volumétricos puede ser factible. Pero bueno, sabemos que hace parte del debate público, pero sí, es importante que basta una leída al resumen ejecutivo del plan de abastecimiento de gas natural para desmentir todas esas cosas e identificamos una cantidad importante de proyectos acá pues en todo el territorio nacional. Acá estamos esperando a que el ministerio adopte el plan de abastecimiento para poder que la CREC, pues para que la CREC pueda aterrizar cuáles son las normas de adjudicación de estos proyectos y nosotros proceder a adjudicarlos. Y volviendo a líquidos, también acaba de haber cambios muy importantes. Estamos analizando o vamos a incorporar como transporte multimodal de combustibles líquidos para no depender exclusivamente de carro tanques. Esto pasa también por hacer una agregación de nodos estratégicos en todo el país, tomar unas decisiones importantes en los nodos de frontera, pero también acá, como les contaba, pues ya las simulaciones están avanzando y hemos visto que eh, promover los almacenamientos estratégicos de combustibles líquidos, que sería almacenamiento de diésel, gasolinas, jet fuel, etcétera, puede hacer mucho más eficientes los intercambios y la confiabilidad en el suministro de las gasolinas en general en Colombia. Como les digo, este plan se los presentaremos este año y va a tener un impacto importante en las zonas de frontera. Bien, este es el segundo bloque. Acá ya nos metemos como unas cápsulas finales de contradicciones y tensiones de la transición energética. No sé si quieren hacer como otro alto ahí para el tema de hidrocarburos o si seguimos de una vez. Pues yo tenía una Bianca. Sí, sigue con el aporte, perdón. Pensé. Bueno, pues quería comentar, ingeniero, por ejemplo, de la parte del sector de hidrocarburos, como tú dices, es verdad, bastantes proyectos sí se tienen, pues obviamente todo el proceso de separación, ¿sí? Y de producción de todos los derivados, pero pues un gran aporte porque, digamos, las petroleras también están trabajando de la mano con lo que es la transición energética. Nosotros, por ejemplo, tenemos el proyecto exactamente que para el 2030 no pueden haber emisiones de gases de efecto invernadero, para lo cual se tienen que apagar lo que son las TEAs. Y este gas, que obviamente sale del proceso, ¿sí?, de tratamiento de crudo, este gas se está ya proyectando y ya se han implementado varios proyectos de lo que es la generación de energía eléctrica para sanar, digamos, la demanda de las mismas estaciones o también de los alrededores. Sí, de acuerdo. De hecho, en el plan de abastecimiento de combustibles líquidos que vamos a sacar va a haber precisamente una parte que habla de transición energética en la industria de los hidrocarburos, porque nosotros recopilamos todas estas iniciativas de la industria de hidrocarburos de descarbonización de procesos, de diversificación de sus mismos consumos, del abastecimiento energético interno. Entonces, sí, sabemos que las empresas tienen unos planes, de hecho, muy ambiciosos de descarbonización de sus actividades. Y pues si bien no es algo que nosotros podamos ordenar, sí estamos organizando porque recibimos y sistematizamos la información, pero sí, de acuerdo, sí, sin esos esfuerzos de descarbonización de la industria de hidrocarburos, sí es muy difícil que la ecuación completa de descarbonización cierre, entonces sí,
Sí, Profe, es una conversación que tenemos constantemente con la industria de hidrocarburos, sí. Profesor Adrián, usted en esta segunda parte ha presentado como con mucha claridad como ese panorama a futuro que podría suceder tanto en combustible líquido como en el otro tipo, digámoslo, de producción energética que plantea. Desde el ejercicio, o sea, desde la unidad de planeación energética, ¿ustedes han contemplado alguna estrategia de comunicación, de educación, en donde se incluyan los actores comunitarios precisamente para cumplir con esos objetivos a mediano y largo plazo, tal como lo plantea en la presentación? Sí, nosotros tenemos, de hecho, nosotros el año pasado inauguramos una estrategia que llamamos estrategia territorial. Es un equipo de profesionales de múltiples disciplinas, de las ciencias sociales, antropólogos, profesionales de las ciencias ambientales, por supuesto también ingenieros. Eh, ¿Me escuchan ahí? No, no sé si alguien abrió el micrófono o si... No, te estamos escuchando. Ah, bueno, listo, sí. Entonces te comentaba que sí, la respuesta es sí. Nosotros ya hemos hecho eso desde el año pasado, hemos puesto en marcha, de hecho, una estrategia que se llama de la UMI al territorio, y lo que nosotros estamos haciendo es hacer hincapié en la presencia regional, comunitaria, comunitaria y territorial para incorporar esa visión territorial dentro de los planes de la unidad. Eso Ya. uno. Por otro lado, no solamente incorporar esa visión, sino también tener una retroalimentación de cuál es la recepción de los proyectos que nosotros definimos a nivel central y que impactan esos territorios, que pasa, por ejemplo, por gasoductos, proyectos de generación, líneas de transmisión. Entonces, para ponerte un ejemplo, nosotros definimos una línea que va a estar entre Córdoba, Sucre, sur de Bolívar, y va a haber una subestación cerca a Magangué. Nos vamos para Magangué, hacemos una sesión de la UMI al territorio, contactamos los líderes regionales, comunitarios, llevamos también a las empresas a que les digan sus verdades en la cara y les cuenten y tengamos una conversación muy honesta, pero les contamos qué es lo que viene y por qué hemos identificado ese proyecto como prioritario. Nosotros nos hemos encontrado con que la conversación, cuando uno hace eso, es muy diferente. Tradicionalmente a la gente lo que le avisaba que iba a haber un proyecto era el bulldozer que llegaba a remover terrenos y la gente ni siquiera sabía de qué se trataba. Cuando le decía que no es un proyecto energético, entonces la gente se imaginaba, no, es un proyecto de hidrocarburos o de minería. Entonces ya había una resistencia creada y generada. Entonces hemos estado en no sé cuántos departamentos al día de hoy, fuimos hasta Arauca, Santander, en La Guajira mantenemos allá metidos, hemos estado en Bolívar, en Sucre, en Córdoba, en Bahía Solano, en todo el Pacífico hemos estado y tenemos enlaces territoriales también. Por primera vez en la historia de la UCME tenemos enlaces territoriales de la misma región, ¿cierto? No es un rolo en el Pacífico, es gente de la región que nos ayuda a entender mucho mejor las dinámicas, las expectativas de la gente con los planes minero-energéticos y también con las obras concretas de infraestructura. Entonces, esto de hecho ha sido uno de los grandes cambios de chip que ha tenido la unidad en los últimos años y es incorporar este elemento socioambiental y territorial dentro de la planeación. Bueno, muchísimas gracias, profesor Adrián. Esta conversación nos ha abierto, perdón, con la tos se me complica todo. Se nos ha abierto un montón la mirada sobre estos mitos y también las realidades y pues empatas totalmente con la anterior conversación que tuvimos la semana pasada con Álvaro sobre qué cosas necesitamos para que esto sea una realidad en Colombia. Bueno, de paso me presento, estaba también aquí escuchando, yo soy Bianca Suárez Puerta, la directora del proyecto, la investigadora principal y junto con Jorge, Diego Alejandro y Diego también de BQ, pues estamos en este proceso y en este proyecto en donde estamos recopilando como diferentes
conversaciones al respecto de cómo podemos llevar la transición energética a los diferentes territorios y principalmente a los territorios en Cauca, Casanare y Guajira, en donde pensamos que esta oportunidad, esta democratización de la energía, pues pueda llevar la paz. Entonces me gustaría hacerle una pregunta como para abrir el debate y también pues para que los demás compañeros piensen, pues porque es un tema muy específico el día de hoy, no tanto pensando en cómo las comunidades, pero volviendo a esa conversación que tuvimos sobre gobernanza de la semana pasada, una pregunta clave para acercar la transición energética a las comunidades más remotas de Colombia, especialmente en el contexto del plan de abastecimiento de combustibles líquidos, en descarbonización de procesos y proyectos energéticos. Profesor Adrián, ¿cómo puede el plan de transición energética garantizar que las comunidades más remotas de Colombia tengan acceso a esas tecnologías limpias y sostenibles de energía, sin depender de los combustibles líquidos? ¿O cómo se involucra a estas comunidades en la toma de decisiones, el diseño de proyectos energéticos que sean culturalmente apropiados y económicamente viables en esos contextos locales? ¿Qué nos sugiere como para pensar? Sí, ese es parte de la pregunta del millón y que hemos tratado de resolver pues, durante muchos años. Te voy a responder desde lo que hacemos en la UCME porque si no la respuesta sería muy simplista y es que necesitamos plata. ¿Sí? Este es un estado pobre, este es un estado que ha sido desmantelado particularmente desde hace 30 años, que se ha despojado de sus negocios estratégicos y que tiene unas finanzas muy pobres, ¿sí? Y que lo que podría dar pie a utilizar mejor esos recursos, que son las regalías, pues han tenido unos destinos non santos. Ese es el Estado que tenemos, ese es el Estado que se ha construido por décadas y maniobrar en un Estado así es muy complejo. Pero entonces por eso la respuesta no puede ser así de simplista porque eso está sobrediagnosticado. Nosotros desde la UME que estamos haciendo, que es parte de, pues digamos, lo que nos corresponde, es primero algo que nunca se había hecho, que es integrar a las comunidades en estas discusiones, ¿cierto? La UME nunca había salido del escritorio, nunca había salido de Bogotá. Eso es parte del chip que nosotros estamos tratando de cambiar. Y por eso tenemos allí, por eso digamos con esta apuesta que ustedes están haciendo, también pongo a disposición ese equipo territorial de la unidad, porque nosotros mantenemos es en eso, todas las semanas hay gente por fuera, reuniéndose, recogiendo información, compartiendo, poniendo la cara, que nos hagan los reclamos hasta por los temas de acueducto que nada tienen que ver, pero somos Estado y tengo que ir a poner la cara. Estamos acostumbrados a eso y cuenten con nosotros pues también en ese tema. Entonces uno es hacer un ejercicio de recopilación de información y entender cuáles son las necesidades para superar la visión tan occidentalizada de querer pretender que es que nosotros sabemos nosotros en Bogotá sabemos qué es lo que tú quieres. Pues no, también la gente tiene que decir qué es lo que quiere o no. En muchas zonas a nosotros nos dicen, yo no necesito energía, yo necesito agua potable. Listo, bueno, pues entonces, pues, ¿cierto? No voy a forzar el que tengas paneles solares porque nos parece muy chévere la descarbonización. Entonces también es un ejercicio de humildad, si se quiere, de entender que no es una relación de mayores y menores de edad, sino una relación de iguales. Dos, estamos incorporando de manera estructural la visión territorial dentro de los planes. Por ejemplo, si ustedes ven el plan de abastecimiento de gas natural, hay un capítulo que habla sobre temas territoriales. Eso nunca había existido en la historia, pero lo estamos haciendo en este caso. No solamente para que sea un capítulo, sino para que haga parte de digamos, haga parte del ADN de los planes que nosotros generamos. Y también estamos en ese aprendizaje, por supuesto. Los nuevos planes van a contener ya eso, no como un capítulo, sino que esté inmerso dentro de las dinámicas de identificación de potenciales, soluciones, etc. Ese elemento territorial y diferenciado, porque pues entre zonas en Colombia suceden muchas cosas y bien diferentes. Eso dos. Tres, tenemos ahora sí unos planes muy específicos para darle soluciones concretas a algunos territorios también en el marco de nuestras competencias. Pongo un ejemplo, el plan indicativo de expansión de cobertura. El plan indicativo de expansión de cobertura es un plan que
tiene inclusive una grilla de 1 kilómetro por 1 kilómetro georreferenciado en donde se identifican soluciones concretas para el 1.200.000 familias que no tienen acceso a energía eléctrica en este momento en Colombia, y pone alternativas de soluciones híbridas tipo microred o comunidad energética, propone extensiones de red a la red existente o propone soluciones individuales porque esa casa queda tan lejos y tan distante con la siguiente casa que no vale la pena una solución tipo comunitaria en microred, sino que toca individual. Pero eso parte de un modelo matemático que es el que toma la decisión de qué es lo más costo eficiente. Entonces, eso es, por ejemplo, el plan indicativo de expansión de cobertura que quedó en firme el año pasado, pero que estamos construyendo con una nueva versión y con todos estos ingredientes para que haya precisamente un mayor componente territorial, de potencial subregional, etcétera. Dos, otro plan muy poderoso que es el Plan Nacional de Sustitución de Leña, que es un plan que pretende dar respuesta a el 1.600.000 familias que actualmente cocinan con leña o con algún otro energético altamente contaminante, no solo es leña, que pretende dar soluciones a través de un portafolio de 4 cosas. Estufas ecoeficientes, es decir, seguir cocinando con leña, pero con una infraestructura que lleve esa combustión, ese dióxido de carbono de combustión hacia la atmósfera. Sí, no se puede reemplazar, pero por lo menos que no se absorba en la casa para generar, pues, y que genere todos los problemas de enfermedades respiratorias, cardiorrespiratorias, que sufren principalmente las mujeres, porque son las que cocinan, a quienes les asignaron el rol de cocinar en la ruralidad colombiana. Eso es parte también, por eso tiene un elemento de género bastante interesante, de equidad de género este plan. Pero también soluciones individuales fotovoltaicas para utilizar estufas eléctricas o GLP, gas licuado de petróleo, o extensión de redes de gas natural o biogás. Este es como el portafolio de opciones de posibilidades para hacer este reemplazo de estas soluciones que normalmente pues están en lugares muy alejados. A eso ya se le está dando viabilidad a través de ese Plan Nacional de Sustitución de Leña. Ya nos están llegando proyectos para evaluar, para hacer este tipo de sustituciones. Entonces, digamos, ahí se está avanzando, hay fondos y a nosotros nos corresponde dar como el aval técnico. Entonces, ese es otro de los planes que nosotros hacemos en la UCME, que de una vez responde a cosas concretas para esas familias más alejadas que o no tienen energía o que cocinan con energéticos altamente contaminantes, y se hace el análisis de cuáles son las alternativas. En ese Plan Nacional de Sustitución de Leña, por ejemplo, se hizo un zoom muy, muy detallado en el Nariño, de municipio por municipio, cuáles son las alternativas y cuáles pueden ser, de acuerdo también con las potencialidades, con la disponibilidad de redes, cuál puede ser la mejor opción. Entonces, esa es otra de las tercera cosa que estamos tratando de hacer para responder a esa pregunta que planteabas. Y cuarta, generar el mayor conocimiento posible en equipo con las universidades. Entonces, te pongo un ejemplo. Con la Universidad del Magdalena hemos hecho varios estudios, por ejemplo, de cierre minero y de economía circular de los paneles, digamos, del final de la vida útil de los paneles, baterías, etcétera. Se están proponiendo cosas inclusive con organizaciones de mujeres para que esto genere oportunidades de negocio para ese tipo de organizaciones. Con la Universidad de los Andes hicimos un estudio también de georreferenciación, un estudio que utiliza inclusive inteligencia artificial, una red neuronal, para que con imágenes satelitales, que son como 14.000 imágenes satelitales, eso es una locura computacionalmente, pero uno puede ver cuál es el potencial de bioenergía con residuos. Entonces, que residuos de plátano, ¿cierto? De arroz, no sé qué, y le bota un resultado en cuál sería el potencial en una zona determinada a través de un algoritmo de inteligencia artificial para ver si tiene sentido o no utilizar el residuo de algún cultivo para soluciones en cualquier parte del territorio nacional. Entonces, esa es como otra arista de lo que nosotros estamos tratando de mover, porque la transición energética debe ser intensiva en conocimiento
y pues esa intensividad en conocimiento nosotros somos unos convencidos de que solo la logramos pues en conjunto con las universidades. Entonces, este es como para poner un par de ejemplos de lo que hemos hecho particularmente con universidades. También hemos hecho otras elaboraciones un poco más teóricas en los temas de género, unos indicadores cualitativos y cuantitativos para incluir la perspectiva de género dentro de la planeación minero-energética. Esto lo hicimos con la Universidad Tecnológica de Pereira. De hecho, tenemos un position paper muy interesante que ojalá ahorita se les pueda compartir acá. Tengo un par de cosas para compartirles por el chat. Es un position paper sobre perspectiva de género en la transición, en las discusiones de transición energética. Yo la verdad en Latinoamérica no he visto un paper con ese enfoque. He visto cosas de las Naciones Unidas, un poco como organismos un poco ya internacionales, pero sí tengo que decir que no es muy usual ver este tipo de elaboraciones teóricas y nosotros tenemos ya algo elaborado en este tema porque tenemos un equipo de género dentro de este equipo territorial para hacer todos estos análisis. Eso para dar otro ejemplo. Y también una elaboración sobre una conceptualización de modelos matemáticos que incluyan el concepto de justicia dentro de la planeación minero-energética. Eso lo hicimos ese sí es una locura, porque incluye modelos de optimización matemática y el concepto de justicia. Eso lo hicimos con la Universidad de Antioquia. Entonces, bueno, nosotros hemos también utilizado todo el potencial de las universidades para dotar de más contenido teórico, pero también de resultados concretos, de planes concretos que den solución a problemas concretos con la universidad. Y así tratamos como de unir todo eso, lo misional, los planes, la academia, con las soluciones concretas. Y acabamos de lanzar una convocatoria en conjunto con MinCiencias, que tiene 4 líneas de investigación precisamente para temas de transición energética justa, planeación en clave de cambio climático, modelos de inteligencia artificial aplicados a planeación minera, integración de información satelital y georreferenciada para aspectos socioambientales en los planes de la UCME. Y el primero que siempre y comunidades energéticas, por supuesto. Entonces, como para cubrir todo ese abanico de cosas, espero que se presenten. Hay recursos, hay cosas interesantes, entonces ojalá podamos tener propuestas muy chéveres de la Javeriana. Claro que sí. Gracias por su invitación, Adrián, y de verdad gracias por compartir toda esta información que para nosotros y para las comunidades con las que vamos a afectar y que este proyecto no solamente sea de conocimiento, sino también de transformación social y de justicia energética como lo que deseamos. Entonces, antes de cerrar, y pues primero nos gustaría no solamente invitarlo a usted, Adrián, que sería súper valioso que pueda asistir, sino también a todos ustedes a que nos acompañen estos martes y jueves en diferentes horarios, porque a veces es a las 4, a veces a las 5, a veces a las 6, dependiendo por ejemplo, hoy Adrián podía a las 4. Entonces, muchas gracias también por su flexibilidad y por estar acá compartiendo en estos momentos, pero sobre todo invitarlos a que el 5 de noviembre, Adrián y todos los demás, el 5 de noviembre 5 de diciembre, perdón, 5 de diciembre vamos a estar presencialmente tomando una copita de vino y como compartiendo un poco más de manera más cercana estos encuentros, porque han sido como muy enriquecedores para todos y siempre hemos tenido una acogida y unas preguntas bastante importantes. Por otro lado, sí, por favor, Julie, llégate para el 5 de diciembre. Y por otro lado, también los quiero hacer un llamado, ya se los voy a compartir, un llamado a publicación, porque pues estas conversaciones las vemos nosotros que las vamos a transcribir y que vamos a generar otros documentos, pero también es muy importante que queden en papel para la posteridad y las podamos divulgar y les sirvan también a las comunidades como modelos de acción, de ejecución y de transformación. Entonces, por ahora hemos pensado este llamado a publicación del libro, como unos pueden salir como partes para un manual para las comunidades y otro libro académico como tal, en donde ustedes pueden presentar todas estas discusiones en forma de capítulo y pues esperamos que el próximo año ustedes también hagan parte pues de esta discusión de manera
pues histórica, ¿no? Que pueda haber un libro que permita que esto tenga una evolución, no solamente de manera académica, sino también en el desarrollo de nuestros territorios. ¿Alguno de ustedes, Carol, Freddy, Andrés, Didier, Weimar, Didier Camacho, Laura Fajardo, Raúl, alguno de ustedes tiene una pregunta que le quisiera hacer a Adrián o entre nosotros para aportar a esta discusión final antes de que nos despidamos? Te voy a comprar algo por ahí. Dale. Julie, te doy la palabra. Bueno, una consulta. ¿Cuál es la estructura del libro que se va a construir y cómo podemos nosotros aportar de nuestra experiencia para que podamos hacer una buena publicación? Estoy interesada. En el link que puse en el chat, ahí está un poco como lo que se está pidiendo. Que lo tengas en cuenta. Sí, por ahora. Muchas gracias. Sí, Julia, además que a ti te viene súper bien para que se divulgue tu tesis de doctorado, por lo menos en un primer momento, así que muy bueno. ¿Alguna otra pregunta? No, pues Bianca, agradecerle también a Adrián la posibilidad, el tiempo, porque somos conscientes que está en un cargo público actualmente y pues no es fácil dedicar un espacio para la academia y para el trabajo y la discusión. Nos queda claro también que hay una gran apuesta por parte del gobierno Petro en este ejercicio, algo que, digámoslo, no habíamos logrado alcanzar o reconocer en otro tipo de gobiernos y eso es interesante también, como reconocerlo y invitarlos a que nos acompañen, como Bianca ha dicho, a este cierre del seminario donde tenemos diferentes personalidades, gente que viene del Ministerio de Minas, del IDEAN, gente que va a estar, digámoslo, líderes comunitarios que se van a ir uniendo también en el transcurso de este seminario, personas que hacen parte de diferentes organizaciones y fundaciones. Y pues yo creo que el momento más importante para la construcción de paz es el reconocimiento, ¿no? Momento para reconocernos en el marco del diálogo y el debate. Entonces, qué bueno que en una única sesión podamos vernos en ese espacio. Bueno, chicos, de todas maneras, como para renovar un poco como lo que se dijo el día de hoy, además de que es inminente este cambio, esta transición energética para la paz y para el desarrollo de Colombia. Ay, perdón, tenemos manos levantadas. Diego Alejandro, tienes la palabra. No, antes de dar la palabra a Raúl, es agradecer a Adrián, pues, que además de que fui su jefe, lo considero un gran amigo. Tenemos nuestras diferencias políticas y de perspectiva, pero es una persona que aprecio mucho, entonces agradezco a Adrián por venir. Creo que independientemente de eso, a nivel técnico, el trabajo que están haciendo la UMA es un trabajo genial. Y es un trabajo que realmente sí tenemos, digamos que el gobierno nacional tenía en deuda respecto a poner criterios técnicos y a la regionalización y a mirar más hacia las regiones, ¿no? Más hacia lo que requieren las regiones realmente para poder hacer una transición energética. La J, la J la podemos discutir, pero por lo menos la transición energética creo que sí está pensando, sí se está pensando desde otro ángulo, desde otra perspectiva y eso es muy valioso. Entonces, no, era únicamente ese comentario. Muchas gracias, Adrián. De verdad que gracias porque estos espacios son únicos, pues por ahora son únicos. Y Raúl, tenías la mano levantada. ¿Quisieras compartir tu pregunta ahora? No, pues no quería agradecer por el espacio, ¿sí? Y mencionar pues que recientemente pues vi en una imagen en LinkedIn que Colombia tenía una matriz energética, digamos, de las mejores de Latinoamérica y creo que es por la calidad, digamos, como de las personas que están detrás de todo del desarrollo de esta normativa y de todo lo que se está gestando actualmente. Y pues darle las gracias también por darnos estos temas y abrirnos un poco la mente a entender lo que realmente pasa en el sector energético, porque pues la verdad es un poco disonante
los mensajes que llegan de diferentes puntos que pues hacen creer pues que estamos digamos como en una crisis y cuando uno ve que Colombia tiene una matriz energética muy buena comparativamente con otros países incluso más desarrollados, pues uno se da cuenta que no es así, que aquí hay digamos como gente muy buena en el tema y básicamente era eso. Muchas gracias, Raúl. Y Laura, por favor, compártenos tu aporte. Bueno, sí, pues primero que todo, excelente tema, muy interesante. Pues desafortunadamente por el corto tiempo sabemos que no se puede hablar porque pues hay muchísimo que debatir, ¿sí? Pero pues quería preguntarle al ingeniero Adrián a ver si de pronto es posible que nos compartas las diapositivas que nos mostraste con respecto a las gráficas. Eh, y pues no, es excelente el mensaje que nos han dado de lo que también uno a veces cree las cosas y en realidad no son por la mala información pues de las redes sociales. Y es muy importante pues que una persona que domine el tema, como lo hace el ingeniero Adrián, esto se dé a conocer, no solo porque lo que decía la ingeniera, pues la profesora Bianca, perdona, porque es que pues digamos, esta información está siendo entregada a un grupo, pues digamos, muy reducido. Excelente que esto se pudiera dar a conocer a nivel nacional, porque realmente es una información muy valiosa y pues agradecerle al ingeniero Adrián pues por todo lo que nos compartió el día de hoy. Gracias, Laura. Bueno, así entonces, nuevamente como para resumir un poco de las muchas cosas que hablamos y que nos compartió Adrián, me gustaría como dejar así como unos highlights que me parecen importantes para que los retomemos en la conversación siguiente o en nuestras siguientes conversaciones que tienen que ver con la optimización de la cadena de valor de esa biomasa, que tiene que ver con la mejora en la recolección de residuos orgánicos, que es algo que podríamos desarrollar en las comunidades a las que vamos a trabajar. Pensar en una infraestructura adecuada en el transporte es algo que tenemos como que seguir conversando para que el transporte sea incluyente. Y cuando pensamos en la innovación en tecnologías de conversión, pues también es pensar tecnologías que, aunque sean avanzadas y que pensemos en investigación y adopción de nuevas tecnologías, pues hay que pensar que cómo podemos implementar estas posibles transiciones, estas posibles transformaciones en las comunidades más apartadas. Entonces, desde ese momento, pues pensar qué cosas pueden ser hechas por ellos mismos o que nosotros de manera muy eh, pequeña o a pequeña escala podamos desarrollar. También es importante pensar el fomento de cultivos energéticos para incentivar la siembra de cultivos como lo que vamos a hacer en Casanare. Pero también es importante pensar la mejora de esa eficiencia agrícola. O sea, podemos pensar cómo o sea, evidentemente necesitamos reducir el plan de sustitución de leña, pero para poder decir vamos a sustituir la leña, pues tenemos que tener cultivos energéticos que sean muy eficientes y muy fáciles para que haya esa sustitución. Así que pues vamos a llegar a los incentivos financieros y un marco regulatorio pues del gobierno, que fue algo que estuvimos también hablando en nuestra reunión pasada, pero no solamente es eso, es trabajar con líderes comunitarios y el desarrollo de capacidades en las comunidades rurales, que es una de las cosas más importantes y que creo que es destacable lo que dijo Adrián sobre trabajar con el género, con las mujeres, con los niños, con los líderes que hablamos la reunión pasada. Y para eso necesitamos capacitación técnica a las comunidades y a las comunidades de base, a los líderes. Y pues eso significa que tenemos que trabajar con la promoción de modelos cooperativos que nos ayuden a pensar esto desde la academia, desde el gobierno, desde dónde podemos sacar el dinero, qué es lo que más necesitamos, pero sobre todo para que las comunidades trabajemos juntos con las comunidades para generar esa bioenergía y que podamos compartir costos y recursos a corto, mediano y largo plazo.